Sí, Sí, profesor. Perfecto. Entonces, aquí en el material, lo que estoy haciendo es, la primera opción que habíamos visto es la de bloques aleatorizados. Esa es la primera opción que habíamos visto, ¿no? Entonces, la representación en el espacio es otra vez igual para el diseño de dos factores sin interacción. Lo que lo hace diferente aquí, voy a poner con color azul fuerte las unidades experimentales. Estoy tomando clases de música de maraca, por eso mi pulso es así. Pero esto, para los fines que quiero que me entiendan, por favor, sean generosos conmigo en el sentido de que pues no estoy en clase de música ni de maraca, pero pues así, ya entre más juventud voy acumulando, el pulso se va haciendo de maraquero. Aquí está lo que quiero que quede claro. Solo aquí, esta es la variable de respuesta. Solamente tengo una variable de respuesta por unidad experimental. Recuerden que cada cuadrito, cada intersección, columna con renglón, a toda esta se le llama unidad experimental. Esto es la unidad experimental. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que A y B son variables, estas dos son variables independientes desde el punto de vista matemático. Y las puedo ubicar espacialmente, pues como yo haya definido mis ejes. Aquí la variable B está en el eje de las abscisas y la variable A está en el eje de las ordenadas, ¿no? Puedo invertir, puedo poner aquí en lugar de B, A, y acá en lugar de A, B. Pero eso tengo que saber a la hora de hacer el experimento, tener el referente de cómo voy a tomar mis ejes en el espacio. ¿Por qué razón? Por una simple. Aquí está la matemática del diseño de bloques y acá está la matemática del diseño de dos factores. Si se dan cuenta, es exactamente la misma, ¿no? Es exactamente la misma. Ahí está. Es exactamente la misma. Entonces, el modelo matemático es exactamente el mismo. La variable dependiente o variable de respuesta o resultado experimental va a estar influido por el indicador global del experimento, que es el estimador puntual de la media aritmética poblacional de todo el experimento. Aquí, dependiendo de cuál fue el acuerdo, si el eje Y es el factor A, pues entonces esta será la variable independiente A. Y esta será la variable independiente B. Y este será la variable error. ¿Queda claro? La matemática es exactamente la misma, solamente que en el de diseño de bloques, uno era variable independiente y el otro era el agrupamiento de bloques. Otra vez, esta es una variable aleatoria que se distribuye normalmente
¿Con qué? Se distribuye normalmente con una distribución de media mu más delta i punto más delta punto j y una variancia sigma cuadrado, que es la variancia que nos da el punto del análisis de variancia. Otra vez, ¿esto qué cosa es? La suma de cuadrados de la variable total o dependiente, que ya sabemos cómo se calcula, y esta es la que me va a dar origen ¿a qué? Pues me va a dar origen a, en el análisis de variancia, a mi último renglón que le llamo el total, aquí está, a este. Esa es la que me va a dar lugar a ese. Bueno, y entonces, ya aquí viene todo el desarrollo matemático, lo que aquí, estas son variables independientes. Pero es exactamente la misma matemática. La matemática no sabe si esto es usado para bloques o para dos factores. ¿De acuerdo? Ahí es lo que tenemos que tener nosotros muy claro. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Comentario? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya me voy un poco más rápido. Aquí tengo ya cómo calcular otra vez la suma de cuadrados de la variable total o dependiente. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues cada uno de los valores de la variable experimental lo voy a elevar al cuadrado. Aquí me está dando la orientación en el espacio. Y si esta es la variable A, o esta es la variable B, o al revés, si esta es la variable B, o esta es la variable A. ¿De qué va a depender la opción? De cómo lo haya yo definido en el experimento. Este es el gran total, la suma de todos los valores experimentales al cuadrado entre el número de columnas por renglones. Entonces así se saca esa. ¿Cómo se saca la contribución del factor A? Pues el total de los niveles de tratamiento del factor dividido entre el número de tratamientos del otro factor. Si este es A, este sería el número de tratamientos del factor B, menos el gran total elevado al cuadrado entre pues, se dan cuenta que esto pues, es otra vez lo mismo. Si esta es la contribución de la variable independiente B, este va a ser el total de los niveles de tratamiento del factor B al cuadrado dividido entre el número de tratamientos del factor A, menos el gran total al cuadrado. Bueno, y la suma de cuadrados del error la puedo sacar por las dos formas, que ya lo habíamos hecho de manera aritmética. Esta parte de aquí, que es esta parte que tengo aquí, es exactamente igual a ¿qué? O sea, esta que tengo acá, a la suma de cuadrados de la variable total. Esto que tengo aquí es la primera parte de la contribución de A, es esta. Es esta. Y esta parte que tengo aquí lo voy a cambiar de color porque si no, no vamos a... Y esta parte que tengo aquí es la contribución de esta parte. Aquí está, esa es la contribución de esa parte. ¿De acuerdo? Y a eso le voy a sumar que el gran total al cuadrado, en lugar de restarle como en las otras, le voy a sumar el gran total al cuadrado entre columnas por renglones. Y la otra manera que tengo de sacarla, pues es la suma de cuadrados del error va a ser igual a la diferencia que tengo de la suma de cuadrados de la variable total menos la suma de las contribuciones de las variables independientes. Bien, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Bueno, No, profe. entonces pasamos otra vez
la tabla de análisis de variancia. ¿Para qué nos va a servir esta? Para las hipótesis. Estas son las hipótesis de estadísticas, las hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación tienen que trasladarse lo estadístico a palabras, al lenguaje, ¿no? Y estas pueden estar establecidas en términos de las deltas, que esto es el efecto, o pueden estar establecidas en términos de ¿qué? De las medias. La mu punto 1 igual a la mu punto 2 igual puntos suspensivos a la mu punto S. Punto S. ¿No? Las hipótesis estadísticas las puedo construir, las puedo representar de manera simbólica en términos de medias de los tratamientos de cada una de las variables, de la variable A o de la variable B, o en términos de los efectos. ¿Y cuál es la regla de decisión para aceptar o rechazar? Esto, ojo, tenemos que saber si lo que estamos declarando es cierto o falso. ¿Eh? ¿Y cómo lo voy a saber? No lo voy a saber mediante el uso de la estadística, lo tengo que saber, mediante el uso de del conocimiento del área donde estoy desarrollando el experimento. Y entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de decisión? Pues aquí están. Si la F experimental es menor que la F de tablas, la decisión va a ser aceptar. Perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, es aceptar. ¿No? Aceptar. Y lo voy a poner con rojo. Si la F experimental es mayor o igual a la F de tablas, la decisión va a ser rechazar. Y ya sé, por la regla de decisión, si he declarado algo que es cierto y lo acepto, confirmo una decisión correcta. Si he declarado algo que es cierto y lo rechazo, cometeré el error tipo 1. Y la probabilidad de cometer el error tipo 1, pues es nada más ni nada menos que la significancia, el valor que estoy poniendo para hacer la prueba de hipótesis. Si he declarado algo que es falso y lo rechazo, ratifico una decisión correcta. Pero si he declarado algo que es falso y lo acepto, entonces cometeré el error tipo 2. Para evaluar los errores tipo 1 y tipo 2 reales, utilizo las tablas de la distribución normal de la Z. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, y entonces para concluir la evaluación, ¿qué hago? Pues voy a calcular los estimadores. Aquí estos dos estimadores van a ser para los factores, para las variables independientes. ¿Se acuerdan que en el de bloques uno era para la variable independiente y el otro era para el agrupamiento de bloques? Luego el estimador de la variancia, pues esta es la variancia del error, ¿no? Y el estimador, este es el indicador global del experimento. Y ya luego puedo hacer mi prueba de estudentizado de rango múltiple para ver cuáles tratamientos son iguales estadísticamente hablando o cuáles son diferentes estadísticamente hablando. ¿Preguntas o dudas hasta aquí?
¿no? Bueno, sí. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Entonces, voy a ver ahora la parte para el diseño cuadrado. Diseño cuadrado. Diseño dos factores sin interacción. Y diseño de dos factores con interacción, ¿no? Este es el que es similar al diseño de bloques completamente al azar. Es similar en qué aspecto, en la matemática, en lo físico, son dos diseños diferentes. ¿De acuerdo? El diseño de dos factores con interacción, ¿qué es lo que lo hace diferente del diseño de dos factores sin interacción? Que aquí, por unidad experimental, yo puedo tener 1, 2 o 3 valores de la variable de respuesta y por lo tanto puedo evaluar una interacción. ¿Cuál es la influencia de la variable A, del factor A y el factor B conjuntamente? Entonces puedo evaluar una interacción. Y aquí este elemento va a ser un elemento adicional en la evaluación del experimento. ¿A qué me refiero con esto? Pues que va a haber una fuente de variación o una variable a la cual le voy a llamar interacción y tengo que plantear una hipótesis o construir una hipótesis si A influye conjuntamente con B o si B influye conjuntamente con A. Y si no, pues entonces no influyen y posiblemente el diseño se reduciría a un diseño de dos factores sin interacción, si veo que no existe matemáticamente esta interacción. Y el diseño cuadrado es de dos factores, pero aquí la diferencia es que la variable de respuesta tiene una doble personalidad. Esa doble personalidad tiene una bipolaridad desde el punto de vista físico y actúa en dos sentidos, como variable de respuesta y como una variable cuasi independiente. Entonces es otro factor que interviene en el análisis de variancia que es sujeto también a una hipótesis. Bien, quisiera yo que me dijeran ya si no hay dudas para el examen. No quiero entrar en desarrollos matemáticos ni formales de los otros dos diseños de dos factores, el diseño con interacción y el diseño cuadrado. Yo quisiera usar este tiempo que tenemos para resolver dudas, comentarios, críticas, para que estén bien preparados para el examen. Dejo de proyectar esto y ahora la pelota está en su cancha. Ustedes díganme con toda confianza para poder poder resolver dudas, algún comentario, alguna inquietud que tengan ustedes. Profe,
Dijo que el examen iba a ser de lo que habíamos... ¿Quién me está hablando? Fernanda. A ver, es que no. ¿Fernanda? Sí. ¿Fernanda Coquis? Sí. A ver, dime, Fernanda. Dijo que el examen iba a ser de lo que habíamos visto hasta la clase pasada, ¿verdad? Sí, el diseño de bloques completamente al azar. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No es cierto, profe, yo tengo otra. Sí, Fernanda. ¿Se acuerda que había dicho que nosotros definíamos los ejes I y J? ¿Sí? ¿Los puedo definir como yo quiera o hay un método en específico para definir esos ejes? No, no hay método. Esto es competencia exclusiva del experimentador. Le llamo experimentador al que diseña o al que va a evaluar el experimento. El objeto que tiene esto es no confundirnos en las fórmulas, porque si nos vamos exclusivamente a como hemos revisado en los materiales y no hacemos caso de los ejes, la sorpresa que se nos puede presentar es que a la hora de hacer los cálculos, las variancias sean negativas, ¿no? Entonces, ojo, no hay sumas de cuadrados negativas. Si no hay variancias negativas, ¿cuál es el único origen que pueda tener que nos dé un valor negativo? Que las sumas de cuadrados sean negativos. ¿Y cuál es la consecuencia de tener o de calcular sumas de cuadrados negativos? Que hubiésemos hecho una confusión en el establecer los ejes o calcular los ejes así nada más. Aquí está ahí, sí, sin tener precaución de que a lo mejor era J. ¿De acuerdo, Fernanda? Sí, Cada profe. que nos salga un cálculo de sumas de cuadrados negativos, es que estamos haciendo mal la interpretación de las fórmulas y eso tiene su origen en que estamos representando espacialmente de manera incorrecta el experimento. Sí, profe, gracias. De nada, Fernanda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Uy, espero que entonces el examen vaya a ser una calificación de sobresaliente, ¿no? Quedan claros todos los pasos para ver la parte de la parte teórica, los 5 postulados que tenemos que tener claro para poder hacer una uso correcto del análisis de variancia, la aditividad, la linealidad, la normalidad, la independencia y la homoscedasticidad. Queda claro también que necesitamos hacer una prueba significativa de rango múltiple para ver estadísticamente cuáles tratamientos pueden ser iguales, considerados como iguales o diferentes. Eso nos da mucha luz respecto a la experimentación, nos va abriendo caminos, no nos acostumbremos nada más. Este es un consejo que si no lo tomamos en cuenta, nos podemos robotizar en hacer cálculos y cálculos y cálculos. Y a la hora de que alguien así como cándidamente, como a veces toma una personalidad, ¿y por qué esto? Ya se nos viene todo el mundo encima, porque no es que no sepamos traducir los cálculos, sino que no hemos tenido la capacidad de traducir la matemática, los números. Los números hablan. Tuve un profesor, no sé si ustedes yo creo que ya no lo conocieron, profesor emérito de la Facultad de Química del área de matemáticas, mi profesor querido y muy respetado, el profesor César Rincón, que nos decía
La matemática te grita, te habla. Pues sí, porque tienes que tener los sentidos muy abiertos para poder interpretar muchas veces lo simbólico, lo numérico, ¿no? Entonces, ojo, lo más trascendente, no porque el cálculo no sea trascendente, lo más trascendente es tener que haber desarrollado la capacidad para traducir lo que nos dice un experimento en su evaluación. En cualquier área del conocimiento, aquí tenemos dos áreas solamente, alimentos y materiales, pero en cualquier acción en donde haya búsqueda de información y esa búsqueda nos arroje una serie de datos, pues ahí tenemos la capacidad de usar la matemática y todo lo que hemos visto de la herramienta del diseño de experimentos. Yo no quiero atiborrar ahorita a propósito la parte conceptual del diseño de dos factores con interacción o del diseño cuadrado, porque ya ven que es engorroso la parte matemática, entenderla. Aparte de la exposición teórica, pues a veces se nos hace más fácil entenderla con un ejercicio. Y no quiero antes del examen que estén usando ese tiempo. Yo sí, si no tienen preguntas, preferiría que nos dejáramos hasta aquí, usaran su tiempo para ponerse de acuerdo con los líderes